No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Bueno, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de No me llames melómano. Yo soy Sky y aquí estoy con mi compañero Jan. Buenas, Sky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando sobre un videojuego de nuevo. Nos interesa mucho, sobre todo, la música de los videojuegos. Correcto. Y en este caso vamos a estar hablando de Final Fantasy. Es un videojuego, una franquicia gigantesca, con una música súper importante que ha trascendido en todos los sentidos al videojuego. Hay muchísima gente que conoce o que incluso ha interpretado la música de este videojuego sin haberlo jugado en su vida. Efectivamente. Entonces hoy vamos a hablar sobre todo, porque claro, es lo que tú has dicho, es una saga enorme, gigantesca, llevan muchos años, llevan décadas con esta saga y han pasado otros compositores actualmente. Pero hoy nos vamos a centrar en Nobuo Uematsu. Vale. Vamos a ver un poco su historia, cómo ha evolucionado la música de Final Fantasy de generación tras generación. Pero claro, al ser tan antiguo ha pasado por muchas plataformas distintas de consolas y podemos ver que esa evolución tecnológica también ha permitido una evolución musical, Ya. ¿vale? Es algo bastante interesante. Y Nobuo Uematsu es el compositor. Es el compositor principal. ¿Y sí, continúa siéndolo? Ahora mismo ya no, ahora él trabajó sobre todo en las 12 primeras entregas. Que Madre mía, parecen 12. pocas, pero No parecen pocas. parece pocas, pero claro, estamos hablando de la Super Nintendo hasta la PlayStation 2. Ya ves. O sea, muchísimos años, muchas entregas. Ahora ya no trabaja como el compositor principal porque ya tiene una edad y de hecho, bueno, lo comentaremos más adelante, ¿no? Pero él mismo dijo que ya se retiraba porque Ya. pensad que son juegos larguísimos, con una historia muy profunda y requieren muchas horas de música. Entonces, claro, es un trabajo muy exigente. Y ahora mismo pues hay otros compositores en el último Final Fantasy, que es el 16, el último que ha salido numerado, ¿no? Porque están haciendo un remake también del 7, Ya. pero eso ya es con la música de este señor. Pero en el 16 se está encargando de la música el compositor del Final Fantasy XIV, que es un juego online, ¿vale? Vale. Entonces ahora hay otro estilo. Claro. Él lo que sí que hace es participar puntualmente en algunas... Vale, en alguna- continúa en- siendo importante. Sí, en algunas dentro- piezas importantes lo llaman o hace alguna supervisión o cosas así. Vamos a ver que, bueno, todo el trabajo de este señor dialoga pues desde la tradición sinfónica, pasando por pop japonés, rock progresivo, hay muchos estilos dentro de esto. Entonces, vamos a poner un poquito de contexto. Nobuo Uematsu nació en 1959 en Kochi, Japón. De pequeño tocaba el piano. Lo curioso es que él no estudió música de manera formal, como lo podemos imaginar, ¿no? Todo reglado. Él mismo dice que aprendió escuchando los Beatles y Elton John. Y durante un tiempo estuvo trabajando en una tienda de música componiendo jingles para anuncios. Vale. Y así es como más o menos lo acaban descubriendo. Claro. O sea, él parte ya de hacer una música corta, pequeña, Claro. para vender algo y también audiovisual, supongo. Efectivamente. ¿Y ya en qué años es esto? Ahí estamos hablando de los años 80. Los años 60. Vale, Principios de los tiene 80. años la franquicia esta. La franquicia tiene muchos años. Entonces ahí es cuando él se mete. Exacto. Ahí Square Enix, que en ese momento era Squaresoft, ¿vale? El nombre de la compañía. La compañía del videojuego, ¿vale? Lo descubrió ahí y lo contrató para componer música para sus videojuegos. En aquella época hay que tener en cuenta que la tecnología era limitada, no es como ahora. Entonces los chips de sonido estaban muy limitados. Esto, la gente que haya jugado en consolas como la Game Boy Color, Claro. por ejemplo, os daréis cuenta, el típico juego de Pokémon, estáis combatiendo, suena la música y cuando clicáis suena el clic, la música se para, porque no puede sonar todo a la vez. Ya veo. Solo había 4 canales, entonces tenías que decidir qué sonaba en cada momento. Claro. Entonces es música que tiene un estilo muy parecido a la música barroca, por un tema también de esa limitación. Esa propia limitación te impide hacer acordes y melodías, porque no caben. Claro. Entonces tienes que hacer voces que forman cosas, acordes por casualidad, entre comillas. Como por ejemplo cuando vemos en una partita para violín de Bach, que hace un montón de arpegios porque no quiere tocar acordes en ese momento, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y si vemos en las piezas de piano de Bach, ¿no? Las fugas a 4 voces, son 4 voces. Se forman Claro. acordes, pero son 4 voces. 4 canales. Exacto. Vale. Y esa era la limitación que había en esa época. Claro, ¿qué pasaba? Cuando tú hacías el sonido del clic o te chocabas, uno de esos canales desaparecía. Claro. Entonces de repente a la música le faltaba un canal que luego volvía. Claro. Bueno, limitaciones de la época, ¿no? Bastante analógico, es que es lo que era. Claro, no, total. Aunque fuera un medio digital. Claro, es que era el principio de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Uematsu empezó ahí a crear estas pequeñas melodías memorables y su gran proyecto, que fue el primer proyecto grande, fue Final Fantasy en 1987. Y ahí comenzó todo. Importante, que ahí comenzó todo, pero ahí se iba a acabar todo. Efectivamente. Porque se llamó Final Fantasy porque se esperaba que la compañía se fuera al garete. La compañía estaba fatal económicamente
y se esperaba que con esto fuera su último juego. Por eso lo llamaron Final Fantasy, era su fantasía final. Y ya está, y se acaba. Pero todo lo contrario. Irónicamente, este juego que iba a ser su último juego fue el comienzo de una de las sagas más longevas de la historia y fue el resurgimiento de Square. Y bueno, ahora tenemos numeradas 16 fantasías finales. O sea, ya ves. Pues y luego están todos los spin-offs. Pues no se ha acabado, no ha sido final ni No, mucho menos. En absoluto. Entonces, bueno, ya volviendo a Uematsu, para el primer juego, quizás uno de los temas más famosos, más conocidos, es el Preludio, ¿vale? Que es un arpegio en ese entonces de sintetizador. Hoy día es arpa, piano, orquesta, ¿vale? Pero es un arpegio que suena al inicio de todos los Final Fantasy, ¿vale? Es una especie de himno ya generacional, vale, de todo esto. Entonces, ¿qué os parece si lo escuchamos? Sí. Y nos ponemos en contexto. Fantástico. Bueno, espero que os haya gustado este preludio, ¿no? Para los que estáis puestos en música barroca, seguro que podéis ver una clara referencia o inspiración en esta canción. Yo creo que aquí, Jan, como experto barroco, podrá decirlo. Sí que se ve muy claramente que son arpegios, o sea, acordes que en vez de tocarlo Chan los separa, se hace muchísimo el barroco. Y particularmente es muy conocida la obra de Bach, concreto el Preludio 1 de su primero... El primer preludio en do mayor. Exacto. Ahí vemos muchísimos arpegios y aquí son un poquito más largos, pero no deja de ser la misma idea. Claro, yo creo que es una clara referencia, ¿no? Sí. Referencia, aparte de por su gusto por el barroco, que él mismo lo dijo, también es la limitación de la época. No puedes hacer según qué cosas. Claro. Entonces, ahora vamos a ver también un poquito de la evolución musical de Uematsu en Final Fantasy a través de las distintas generaciones de consolas. Vale, porque claro, a la vez que iban avanzando podían hacer más sonidos, ¿no? Claro, efectivamente. Cambiaba la música. Según la tecnología avanza y permite más cosas, llega luego el CD, llega el Blu-ray, y eso empieza a permitir una cantidad de información muy superior. Veremos que Uematsu empezó a experimentar con texturas más orquestales, ¿vale? Influencias clásicas, cinematográficas. Por ejemplo, en el Final Fantasy VI ya escuchamos una banda sonora con una narrativa un poco más profunda. Cada personaje tiene su propio tema musical. El juego empezaba con el preludio, pero casi operático, en cierta manera. O sea, es una marcha lenta, con el sonido del órgano, una percusión marcial, muy distinto de los típicos chiptunes de la época. O sea, ya se veía ese avance tecnológico, chiptunes, ¿no? Siendo lo que hemos hablado antes del Mario y todas esas cosas. Efectivamente. Entonces, ahora vamos a escuchar un fragmento de Terra's Theme del Final Fantasy VI. Perfecto, vamos allá. Bueno, como habéis podido escuchar, ¿no? Tenemos esos tambores, el pam, 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 todas esas cajas, que es esa parte más marcial, ¿no? Es un tema que transmite esa melancolía, heroísmo. Hay algo curioso, que la música se integraba en la historia. Cada vez los videojuegos empezaban a ser un poco más complejos y tenían más en cuenta esa parte, ¿no? Uematsu usaba la música para representar emociones o ideas. No era simplemente música que estuviera de fondo, ¿vale? No era solo para ambientar. Al final, eso es lo que lo convirtió en uno de los mayores, si no el mayor compositor narrativo de videojuegos. Porque sus temas son memorables por eso. No es música sin más. Y muchos otros lo hacían simplemente música de fondo. Muchas veces se considera, bueno, estamos en un valle, pues música más o menos alegre. Estoy aquí, música más o menos no sé cuántos. Claro. Uematsu iba un paso más allá. Más cine. Claro. Además que en esa época, bueno, ya hacía tiempo que se estaban especializando mucho más la composición audiovisual. Efectivamente. Y bueno, después llegó el que probablemente a día de hoy sea el Final Fantasy más famoso. Gusto personal, para mí no es el mejor, pero quizás es el más famoso. Vale, controversia. Que es el Final Fantasy VII. Con Final Fantasy VII, aquí ya nos vamos a 1997. Este Final Fantasy ya sale para la PlayStation. Wow, ok, ya es un cambio de... Es otro cambio. Ya limitaciones de sonido no hay tantas. Hay, pero muchas menos. Porque claro, ya no es la Super Nintendo,
Entonces, en este Final Fantasy, Uematsu tuvo por primera vez la posibilidad de trabajar con sonido digital más avanzado respecto a los anteriores. Ahí nacieron piezas pues como el tema de Aerith, que es igual una de las melodías más recordadas de toda la historia del videojuego, que no voy a desvelar por qué para no hacer spoilers. ¿Nos vas a dejar así? Tendréis que escucharla y decir... ¿Y hay que jugar los 7 Final Fantasies anteriores para poder...? No, cada Final Fantasy es un mundo... Vale. Hay un mismo universo, Vale. una misma temática, entre comitas, pero cada Final Fantasy es independiente. ¿La podemos escuchar? ¿Podemos hacer eso? Eso sí, vamos a escucharlo Pues vamos a y decidid escucharlo. vosotros qué os transmite el tema. Bueno, como habréis podido escuchar, los que ya sepan el juego ya sabrán de qué va toda la historia. Los que no, creo que igual se pueden hacer una idea por el tipo de música que está sonando. A mí me han hecho un spoiler ahora en esta intermisión. Lo interesante aquí es con eso, cómo combina elementos románticos, ¿vale? Porque si os fijáis bien, esa armonía que... Bueno, hay gente que la define que podría ser casi como de Rachmaninoff. Wow, ¿vale? ok. Una referencia directa ya. Claro, con un lirismo muy japonés. Es una música que se nota que es japonesa, de videojuego japonés, ¿no? Y también está el mítico One Winged Angel, ¿no? Un tema famoso del 7 también, ¿puede ser? Exacto, sí, del 7, que es, bueno, el tema del villano, que es Sephiroth. Tiene un coro, o sea, bueno, es maravilloso. Leitmotiv a full, ¿no? O Total. sea, está dándole a cada uno un sonido... Efectivamente. Claro, hay Uematsu que hace algo que es radical para la época, y para los videojuegos y para el propio contexto. Combina un coro latino con una orquesta sinfónica y una banda de rock. Claro, aquí ya puede grabar cosas y meterlas. Claro. Ya no es... Que ya es otro concepto. Claro. Vale, entonces la letra está basada en fragmentos del Carmina Burana y textos bíblicos, lo cual es un guiño a la megalomanía del personaje. ¿Vale? Esto, claro, hay que entender el contexto del personaje. Ya. Fue una de las primeras veces que se usó un coro grabado en un videojuego. ¿De acuerdo? Claro, esto es el salto tecnológico, ya te permite muchas más cosas. Claro. Y, claro, marca un antes y un después en la historia de la música para los videojuegos. Es que también hay que tener en cuenta que se puede hacer no significa que tú sientas querer hacerlo. ¿Sabes Claro. qué quiero decir? O sea, tiene mérito, aunque puedas decir, no, es que nunca se había hecho y tampoco se podía hacer. Pero decir tú, voy a hacerlo, también tiene mérito. Claro. O sea, dar ese paso. Entonces, Dar el paso de cuándo hacerlo, cómo, Claro. y que quede bien, ¿no? Y lo hizo bien, ¿no? Porque Efectivamente. si no estaríamos hablando de él. Claro, si no, nadie lo conocería. ¿La podemos escuchar? Vamos a Esta. escuchar un pequeño Sí. fragmento con el coro, que igual lo más famoso, y seguro que os gustará. A partir de aquí, bueno, la música de Final Fantasy se volvió cada vez más ambiciosa. Hay que tener en cuenta que ahora se considera que del Final Fantasy 7 al 10 es la época dorada de los Final Fantasy, ¿vale? A nivel de historia, de música, de todo. A partir del Final 9 vuelve a un tono igual un poco más nostálgico y medieval. También la propia historia del juego va por ahí, con influencias igual de música más renacentista y música folk. Y llegamos al Final Fantasy X 2001. Y un nuevo salto tecnológico, la PlayStation 2. Ahí ya sí que ya no hay... Claro, aquí ya encontramos sonidos digitales, pero con instrumentos acústicos. Ya tenemos toda esa mezcla. Claro. Claro, le da una atmósfera única. Aquí ya tiene la capacidad de elegir qué quiere. Entonces, ahora vamos a escuchar quizás el tema más famoso de Final Fantasy X. Para Vale. mí, el mejor Final Fantasy. Y a nivel musical creo que es insuperable. ¿Hay controversia aquí o tienes razón y ya no hay ninguna...? A ver, evidentemente tengo razón, pero... La controversia está siempre entre el 7, 9 y 10. O sea, Vale. 7, 8, 9 y 10 es los 4 Final Fantasy que es el top de la saga. Vale. ¿Vale? Y 10 es... A partir de ahí empiezan ya a decaer un poquito. Y no han resurgido. Están en 24 años en decadencia. Hacen lo que pueden. Dejémoslo ahí. Ahora sí que van hacia la final. Como sigan así, igual sí que van a ir hacia esa final. No van a ir hacia ahí porque ya la empresa ha resurgido y tiene muchas cosas, pero sí que se considera que esos 4 son el pick más alto de Final Fantasy en todos los aspectos. Musical, a nivel de historia, de narrativa, de cómo lo cuentan, de jugabilidad. ¿Vale? Ahora están en un periodo de que se les ve un poco perdidos, de no saber por dónde tirar. Si mantener la estética antigua, de juegos por turnos, un tipo de historia muy concreta, o tirar por unas cosas igual más de acción, más actuales. Y bueno, la controversia está ahí. Pero bueno, vamos a escuchar el tema Tuzan Arcan, que es igual uno de los temas más famosos de Final Fantasy.
bueno, como habéis podido escuchar, se abre con un solo de piano, es sencillito, pero muy emotivo. Este tema al final lo que representa es la pérdida, la memoria, el paso del tiempo, ¿vale? Porque el juego tiene una temática dura también, no acaba bien, dejémoslo ahí. Es un juego para llorar. En entrevistas, de hecho, Uematsu decía que él no quería impresionar a nadie, él lo que quiere es acompañar al jugador con esas emociones. Además, una curiosidad es que la melodía de este tema no la hizo pensando en el Final Fantasy X. La compuso para un amigo flautista, pero la descartó y al final cuando hicieron el Final Fantasy X y le dijeron tenemos esto y él de repente se le vino a la cabeza, tengo la melodía perfecta para el inicio. Qué guay. Y la pusieron. Y la tocó en una flauta. Bueno, ya está tocada con muchos instrumentos, o sea, es piano, orquesta, flauta, hay 1000 versiones, lógicamente, pero sí que la melodía que se escucha originalmente era para flauta solo. Bueno, dentro de una saga tan grande, pues también hay polémicas, lógicamente, ¿no? Ah, vamos a entrar al morbo. Vamos a entrar un poquito. Vamos a entrar un poquito al barro y que cada uno saque su opinión, por favor, en los comentarios, ser respetuosos. Pero bueno, vamos a hablar de, yo creo, tres críticas, tres controversias, ¿vale? Que dos son por parte de los jugadores y una por parte del público de salas de música clásica. Que esta igual os sorprende más, ¿vale? La primera, remakes versus originalidad. Hay muchos fans que opinaban que remasterizar o hacer un remake del tema clásico, hablo de la música, no del juego, de la música le hace perder la crudeza original. Por ejemplo, del Final Fantasy VII, ahora podríamos hacer una comparativa entre la música original con las versiones del remake de ahora. No tiene nada que ver a nivel sonoro. Mejor, peor. Aquí está la controversia. Hay gente que opina que la original se tiene que mantener, no hay que cambiarla. Gente que opina que con las orquestas actuales y el nivel tecnológico que hay a día de hoy, no tiene sentido mantener una música tan desfasada a nivel sonoro. Pero bueno, que cada uno juzgue. Vamos a poner ahora una comparativa. La segunda controversia que hay es por el tema del compositor. Después de Final Fantasy X, Uematsu se fue alejando un poquito, dejó que otros compositores entraran y formaran parte de la franquicia. Él prácticamente solo participa en ciertos temas principales y poco más. Los jugadores sienten que se ha perdido un poquito una unidad estilística dentro de lo que es la saga. Y luego hubo debate sobre los conciertos sinfónicos. Claro, vale. Como hemos dicho al principio, la música y este señor ha trascendido los videojuegos y se está tocando en salas de música clásica. Claro, los más puristas dicen no se debería tocar música de videojuegos en salas clásicas. Pero claro, tenemos que a día de hoy, por ejemplo, Distant Worlds Music from Final Fantasy llena auditorios en todo el mundo. Vienen a tocar a Europa dentro de 2 años o 3 años, cuando les toque, y las entradas se agotan. A ver, al final, esto también es otro debate. Pero si se puede llevar gente a los auditorios, no hay razón por la que debería no hacerse. Y los puristas estos que están diciendo no a la música de videojuegos, a saber a qué otras músicas también les están diciendo no. Claro, y yo creo que igual deberían darles una oportunidad y descubrirían una música que igual les fascina. Y esta música es muchísimo más su amiga que lo pueden ser. Sí, estos suelen ser los que luego también tienen problema con la música contemporánea. Seguramente. Y esta música bebe muchísimo más del clasicismo, romanticismo y todo eso, del barroco incluso hemos dicho. Total. Que todo eso, entonces, bueno, estas son un poco las controversias. Ahora ya en los últimos Final Fantasies, Uematsu ya no está casi participando. Dijo, de hecho, hace poco en una entrevista que él no podría con la exigencia física y mental que conlleva hacer la música para un Final Fantasy numerado. Claro, estamos hablando de que a lo mejor el Final Fantasy XVI tiene 8 CDs de música. Ya ves. Estamos hablando de horas y horas y horas y horas. Es demasiado material. Y este señor ya, bueno, está en edad de jubilarse. También hay que dejarlo descansar y dejar paso a nuevas generaciones. Bueno, es lo que ha dicho, pero se lo han criticado. Claro, la gente ha criticado porque quieren seguir escuchando su música, pero claro, hay que entender que en algún momento él tiene que parar. Viene de un lugar bueno, pero igual no, no toca. Y bueno, pues creo que para cerrar el capitulito, ¿no? Creo que vamos a nombrar a una compositora que también tiene que ver con videojuegos y con la saga de Final Fantasy, pero que tiene entidad por sí misma, que igual se le podría dedicar un capítulo más adelante hablando solamente de ella, pero esto es para que conozcáis un poquito de ella, ¿no? Porque es interesante también ver que dentro de la música de videojuegos hay mucha mujer componiendo. Mucha mujer compositora, y eso es muy interesante. Entonces vamos a hablar de Yoko Shimomura. Sí que es cierto que dentro de lo que es el Final Fantasy, de las pocas mujeres que hay que participan, ¿vale? Y es conocida por 2 trabajos, principalmente dentro de grandes trabajos, estamos hablando, grandes sagas, que sería el Final Fantasy XV
Y estuvo en el Kingdom Hearts, ¿puede Y ser? estuvo en el Kingdom Hearts, efectivamente. Te veo puesto en el tema de los videojuegos. Que ¿Eh? Me yo, gusta. si me informo, me informo. Hombre, si no te informaras, no te informarías, claro. Bueno, su estilo se caracteriza por una mezcla entre lo orquestal y lo lírico, ¿vale? Yoko Shimomura nació en el 1967, empezó trabajando con videojuegos ya hace décadas, o sea, no es algo que le venga de nuevo. Títulos como Legend of Mana o Kingdom Hearts, ¿vale? Kingdom Hearts igual es otra de las grandes franquicias que hay, ¿no? Pero bueno, su primer gran rol principal en Final Fantasy fue con el Final Fantasy XV. En el XV compuso piezas como Somnus, que escucharemos ahora, ¿vale? Que es un tema que combina voz femenina, piano y orquesta. Yo creo que es un reflejo de, bueno, de la madurez musical y emocional de esta compositora. Vamos a escucharlo a ver qué os parece. Vale. Bueno, como habéis podido escuchar, creo que es una pieza maravillosa, que como podéis ver no dista mucho de música clásica más tradicional, ¿vale? También fuera de Final Fantasy XV, su trabajo en Kingdom Hearts, por ejemplo, el tema Dearly Beloved, que yo creo que es el más famoso, ¿no? Pues muestra esa habilidad que tiene para mezclar lo épico con algo un poco más nostálgico, ¿no? Que en videojuegos muchas veces es necesario. Eso es la tormenta, vale. Sí. Entonces, ¿en qué manera es la Yoko distinta al Uematsu? Yo creo que tiene un enfoque más moderno en cuanto a producción. Vale. A mí la sensación que me ha dado... Pero tampoco hay muchísima diferencia de edad. No hay diferencia de edad. Pero digo, es curioso porque más o menos son contemporáneos, sí, evidentemente, pero creo que tiene un enfoque más moderno en la producción musical, más variado en géneros. No me refiero solamente a la épica del momento, sino diferentes estilos. Tiene valses, tiene rock, tiene de todo. ¿Vale? Pero un pelín más variada en ese aspecto. Se le nota mucho su formación en piano, ¿vale? Porque las reorquestaciones que ha hecho de algunos de los temas más míticos de Final Fantasy, porque en cada Final Fantasy hay como unos temas que no se tocan, que es el preludio, ese es impepinable, no lo puedes modificar. Ah, vale. Tienes el tema principal de Final Fantasy, que es su identidad. Lo que se hace es, cada nuevo se le reorquesta. Sí, claro. O sea, otra visión, ¿no? Y en este tema, como podréis ver ahora, ¿vale? Vamos a poner un trocito del original y un trocito del suyo. Creo que la reorquestación que hizo ella a mí como pianista me parece maravillosa. Pero vais a ver que el piano predomina. Y se nota. Normal que te guste. Bueno, que cada uno aquí saque sus propias conclusiones de que le ha podido gustar más o menos, ¿no? Para cerrar, a mí me gustaría que quedasen igual un par de ideas más claras, ¿vale? La música del Final Fantasy no es solo acompañamiento. Creo que lo que la ha hecho tan grande es que esa capacidad de trasladar la emoción, de construir memorias, de adaptarse tecnológicamente, pero sin perder la esencia ni la personalidad que tiene el Final Fantasy, ¿no? Nobuo Uematsu puso la base. Tiene temas únicos que han trascendido todas las generaciones. Yoko Shimomura, en este caso, y otros compositores han recogido este legado y lo han modernizado y lo han expandido. O sea, yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva en vez de entrar aquí en quién ha hecho más, quién ha hecho menos. Efectivamente. Es un legado todo junto, ¿no? Y si alguien quiere meterse y explorarlo, aparte de, supongo, recomendarles jugar el 10, que es el que más a ti te gusta. Evidentemente. Aparte de eso, ¿qué recomendarías? Pues mira, para mí, por ejemplo, escuchar tanto la del preludio, las que os hemos puesto, ¿no? Yo creo que son... Para eso pueden poner la playlist. Mira qué bien, podéis poner la playlist y no las podréis escuchar y son maravillosas. Yo creo que una cosa que está muy chula es comparar versiones originales con las orquestales, las versiones remasterizadas, que pueden perder algo del original, pero ganan en otros aspectos, ¿no? Para notar cómo cambia esa textura y sacar vuestras propias conclusiones. Eso sí, yo os recomiendo igual Final Fantasy X, el 9, el 7, y particularmente creo que el Final Fantasy XVI, el último, tiene una música sublime. Vale.
¿La historia no te gusta tanto? La historia me gusta, pero dista mucho del resto de Final Fantasy. Vale, pero la música sí que es A excepcional. mí la música me parece sublime y creo que de lo mejor que tiene Final Fantasy. Pues ahí lo tenéis. Esperemos que os haya gustado, ¿no? Este capítulo sobre Nobuo Uematsu, Final Fantasy y la compositora esta Yoko Shimomura. Recordad, tenéis todo esto en Spotify, en la descripción de YouTube, Todo. en Instagram, en TikTok, lo podréis ver en todas partes. Y bueno, nos veremos el próximo domingo con un nuevo capítulo. Que tengáis muy buena semana. Adiós. Hasta luego. No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani.